tal? Nos encontramos en un programa más del Colegio de Biólogos de México y en esta ocasión tengo el gusto de poder entrevistar al doctor Miguel Ángel Cancino, quien es el Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y con quien hemos compartido ya varias experiencias y por lo tanto nos va a hablar de la parte de procuración ambiental en el Distrito Federal y con todo el conocimiento que él tiene seguramente será una plática bastante formativa e interesante que vamos a tener con el doctor. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, biólogo, muchas gracias a ustedes por este espacio y seguramente pues va a ser muy enriquecedor esta charla con ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, la primera pregunta sería saber, y lo que la gente nos pregunta en la calle, saber las atribuciones de manera general que tiene la PAOT, por sus siglas, en el Distrito Federal. Cómo no, la Procuraduría, yo te diría, es una instancia defensora del derecho de los habitantes, en este caso del Distrito Federal, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, como dice desde la Agenda 21 los instrumentos internacionales. Somos una especie de ombudsman, no somos una autoridad en el sentido estricto, no sancionamos y el diseño de la Procuraduría pues está más vinculado con la defensa del derecho ciudadano. Hay ocasiones en que acudimos ante órganos jurisdiccionales en la defensa del derecho y nos enfrentamos incluso a algunas otras autoridades, regularmente del Distrito Federal, pero también pueden ser autoridades federales. Entonces somos una instancia que en ese contexto trabajamos en dos grandes temas: los vinculados con la aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental, áreas verdes, barrancas, suelo de conservación, incluyendo animales, por ejemplo, residuos, ruido, todos los temas que están incorporados en la legislación ambiental, y los urbanos por el otro lado. Uno de los diseños novedosos hace 13 años ya que esta Procuraduría otorga a la gestión ambiental es que combina esos dos temas: usos del suelo, construcciones, derechos que tenemos frente al respeto al uso del suelo, ¿no? Entre pues algunas otras cosas. Ok, y por ejemplo la gente del Distrito Federal que perciba, vea o sea inclusive molestada, si se puede llamar así, en sus bienes, alguna situación ambiental que se esté transgrediendo, ¿de qué manera la gente puede denunciar? ¿Hay alguna método? Mira, nuestro principal fuente de trabajo, yo te diría que es la denuncia, efectivamente. Entonces se acercan con nosotros a través de medios electrónicos. Yo te diría que en México una manera de desahogar denuncias de una manera muy sencilla es la reglamentación que tiene la PAOT. Entonces puede ser por vía electrónica, nuestra página electrónica, puede ser por vía telefónica, puede ser acudiendo a nuestras oficinas para hacernos saber cuál es la problemática que se está enfrentando. Y ojo, un tema que quisiera enfatizar, son temas que tienen que ver con problemática de las personas, de los denunciantes, pero también pueden ser casos de una problemática general que esté observando cualquier ciudadano, cualquier habitante de nuestra entidad federativa. Por ejemplo, si nosotros vemos que algo está sucediendo y afectando ecosistemas tan importantes como Xochimilco o una barranca del poniente de la ciudad, pueden acudir con nosotros, tanto a presentar denuncias como a solicitar orientación e información sobre el particular. Y por ejemplo, en el caso y nos queda claro que no es autoridad, sin embargo, las autoridades, por ejemplo, las que manejan el impacto ambiental dentro de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal,
¿Toman en consideración las recomendaciones que ustedes puedan hacer referente a tal o cual proyecto? Si hay una denuncia antes de que se realice y que se emita una resolución, por ejemplo, en materia de impacto ambiental. Sí, mira, ahí te comentaría dos cosas. Uno, podemos actuar, incluso a veces lo hacemos, de manera preventiva. Ejemplo, vinculando, por cierto, con actividades que ustedes como colegio pueden realizar. Cuando estamos hablando de una intervención en un área importante como Aragón, o un proyecto de rehabilitación, remodelación de una vialidad que va a implicar afectaciones al arbolado, actualmente en Mazarik, en Reforma y en otros espacios de nuestra ciudad, obras del Metrobús, por ejemplo, la línea 5, la línea 6, que implica afectación de arbolado, entre otras cosas. Nosotros vamos acompañando la elaboración de los dictámenes y esas sugerencias evidentemente son tomadas en cuenta por la autoridad al emitir sus determinaciones. Por el otro lado, nosotros estamos pendientes de que se cumplan las condicionantes en materia de impacto ambiental. Por decirte también un ejemplo, en el caso de la supervía. En el caso de la supervía, y lo mismo en Mazarico, en algunas otras obras públicas, estamos nosotros dando seguimiento a los trabajos, sobre todo de poda, derribo, de compensación, tanto de las áreas verdes como de los árboles afectados. Y ahí nos vamos acompañando. Evidentemente hay casos donde nosotros le pedimos a las autoridades y le damos la evidencia de que se está cometiendo una irregularidad, y ahí le solicitamos que se impongan las sanciones correspondientes. Y aunque no lo hacemos directamente, pero le acercamos a la autoridad todas las evidencias para que emitan la sanción correspondiente. Ok, y bueno, yo puedo decir, es una apreciación personal, pero que está fundada en varias pláticas, inclusive con autoridades, referente a darle mayor posibilidad de manejo, o llamarlo coloquialmente, darle más dientes a la Procuraduría. Yo creo que uno de los elementos que deben de manejarse a nivel nacional y en los estados es que se pueda sancionar a la gente que está transgrediendo el ambiente, de cualquiera de sus formas. Cuando una procuraduría carece de esto, que si bien en el Distrito Federal, y creo que atendiendo al buen trabajo que ha hecho la PAOT, se toma en consideración sus recomendaciones, sí consideramos que debería ir más allá. Seguramente usted estará de acuerdo, a lo mejor no lo puede decir, pero quizás sí nos pueda comentar si hay posibilidades, hay pláticas, se ve por ahí, se vislumbra el poderle dar más atribuciones a la PAOT. Sí, mira, ha sido un tema, yo te diría, de debate prácticamente desde la creación de esta Procuraduría. De hecho, en alguna reforma a la ley orgánica, si no mal recuerdo, 2005, ya hubo la posibilidad de que la PAOT pudiera imponer sanciones directamente, ¿no? Yo te diría que hay algunas iniciativas, yo mismo en algunos casos creo que debemos tener la facultad sancionatoria, pero digamos ese es un debate que está en el legislativo fundamentalmente. Yo te diría que la falta de atribuciones para sancionar nos ha permitido mantenernos en un ámbito de la justicia ambiental que creo que favorece mucho a los ciudadanos. Por ejemplo, en obra pública nosotros somos muy meticulosos con las revisiones y las supervisiones, y si hay que imponer sanciones, vemos que se impongan esas sanciones. En casos graves también damos el elemento técnico. A veces es un juez el que toma la determinación de suspender una obra o actividad determinada, es decir, actúa la PAOT como abogado del ciudadano común y corriente, ¿no? Hay que decirlo también, hay casos donde nos frustramos, hay casos donde quisiéramos que se sancionara una irregularidad evidente
y no se impone la sanción. Ese es justamente el ámbito en donde quisiéramos tener, como bien dices tú, más dientes para evitar que se esté dando o la infracción o el daño correspondiente, ¿no? Uh-huh. Pero yo te diría que esa falta de facultad sancionatoria nos ha permitido tener un diseño muy amplio a través de una gran cantidad de instrumentos y de herramientas que tratamos de utilizar nosotros, ¿no? Sí, no, y me parece bien, repito, y lo decimos desde fuera, no es guayabas. La PAOT ha podido y está considerada dentro de la Ciudad de México por sus habitantes como una institución que sí funciona. Sin embargo, bueno, repito, el que tenga mayores atribuciones, eso puede ayudar bastante. Por ejemplo, ahorita que se cambió, o más bien se impulsó aquí, la ley del manejo de los animales en circos, etcétera. No sé qué tanta participación o de alguna manera los tomaron en cuenta ustedes, por ejemplo, en este caso particular. Mira, en animales ha sido uno de los temas en donde la PAOT ha tenido una mayor participación y mayor presencia, tanto en la defensa de casos de maltrato, de crueldad, como en algunas reformas legales. La PAOT está de acuerdo, por ejemplo, con cualquier forma de maltrato, y en el caso de las últimas reformas, el tema de circos sin animales, pues nosotros participamos, pero no solo ahí, sino también en otros casos de revisión de establecimientos en donde se venden, sobre todo animales de compañía. Nosotros hicimos un estudio, hicimos una revisión, mejor dicho, y solicitamos a la UNAM, a través de su facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que nos hiciera una evaluación de si había maltrato o no en estos establecimientos, particularmente en las tiendas mascotas, que han en redes sociales tenido un cuestionamiento. Pero no solo nos fuimos con este establecimiento, fuimos a Liverpool, fuimos a Petland, fuimos a Petco, establecimientos más o menos que las personas utilizan. Y esto nos permitió acercarnos con la UNAM para que nos dieran el soporte técnico en la toma de decisiones. Hay por ahí una iniciativa para que la PAOT esté sancionando, imponiendo las sanciones en materia de animales. Entonces yo creo que al corto plazo habrá una discusión mucho más en forma en la Asamblea Legislativa para saber si la PAOT con el esquema que tiene es suficiente o trasciende hacia la facultad sancionatoria que comentábamos, ¿no? Okay. Y bueno, como última pregunta, ahorita hemos estado viendo varias reformas a nivel federal, por supuesto, energética, laboral, financiera, y consideramos nosotros en el colegio y muchos otros profesionistas de diversas áreas que deberíamos de encaminar también a una gran reforma ambiental. Nosotros hemos manejado el que la palabra protección de repente ha sido mal utilizada. La cuestión ambiental y la protección va muy de la mano y se toma como una bandera política de repente. Nosotros estamos a favor de un aprovechamiento sustentable de los recursos, porque aprovecharlo sustentablemente, por ende, va a entrar la parte de protección y de conservación de aquellos elementos naturales que deben de ser manejados así. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, y en este sentido de instrumentos de política ambiental, que como su nombre lo tiene la PAOT, en el caso particular del ordenamiento territorial, que nosotros también lo hemos visto de manera de protección, ¿qué injerencia tienen ustedes en esta parte y el comentario referente a poder trasladarnos de esta parte de protección a aprovechamiento de los recursos naturales? Yo te diría que si algún pendiente tenemos en la gestión ambiental en México, es el tema del ordenamiento territorial. Desde los instrumentos de política ambiental previstos en la LEGEPA, hoy por hoy el ordenamiento ecológico
es el instrumento que se nos ha quedado atrasado. Hoy por hoy es la evaluación del impacto ambiental, el instrumento en donde se suscitan todas las discusiones respecto de obras públicas o privadas, desarrollos en zonas costeras, obras de infraestructura, en fin, hay una gran cantidad de discusiones, pero se dan en torno a la evaluación del impacto ambiental. En el caso del Distrito Federal sucede exactamente lo mismo. El componente adicional que en las actividades de la PAOT se incorpora es justamente el del ordenamiento territorial. Hoy, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, la población está tendiendo a concentrarse en ciudades. Y si no vemos los dos temas, el ordenamiento del territorio y la protección, preservación de recursos naturales juntas, entonces estamos teniendo un sesgo. Hoy nuestro ordenamiento territorial tiene ese sesgo. Tenemos por un lado institucionalizada la planeación de los asentamientos humanos y a toda la normatividad urbanística, y del otro lado el ordenamiento ecológico, con dos lógicas a veces y con dos visiones completas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No solo viendo el tema en los asuntos que nos corresponden, que la población nos trae, sino tratando de incidir sobre el establecimiento de políticas públicas, ¿no? Este diseño de la Procuraduría con estos dos temas, por cierto, se está reiterando en Guanajuato, en Aguascalientes, en otras entidades federativas. Se están llevando el diseño de la PAOT por las ventajas que tiene, sobre todo para los habitantes, ¿no?, de estos territorios. Entonces, yo creo que es uno de nuestros temas pendientes, y como bien lo dices, el ordenamiento del territorio pues es la base de la actividad que vamos a hacer, ¿no? Sea de preservación, sea de protección, sea de aprovechamiento, la que nosotros queramos. Y en el caso del Distrito Federal, ustedes la ven. La estamos viendo en la óptica o de presentación de denuncias o en el planteamiento de políticas públicas, por supuesto. En materia de ordenamiento del territorio, nosotros estamos haciendo una serie de planteamientos. Aquí yo te diría, el reto es unificar criterios desde los sectores urbano y ambiental, que es lo que nos está haciendo falta. Perfecto. Bueno, pues como pueden ver ustedes, el doctor tiene un gran conocimiento de materia ambiental en el Distrito Federal, y por lo tanto, por eso decidimos entrevistarlo, para que todos ustedes vean de qué manera se maneja la Procuraduría aquí, y por supuesto invitarlos a participar de sobremanera en las denuncias cuando vean un tema que se está transgrediendo ambientalmente. Creo que contamos con una autoridad, una Procuraduría, que nos escuchará y nos permitirá llevar adelante el medio ambiente en el Distrito Federal. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos veremos en otra ocasión. A ustedes, Ricardo, y que sigan los éxitos en el colegio, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias.